Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos nuestra unidad número 3, comenzando entonces con la clase número 1 de esta unidad. ¿Qué nombre lleva esta unidad? Los medios de comunicación. Antes de comenzar nuestra unidad de lleno, tenemos que primero identificar textos literarios y no literarios. ¿Por qué es tan importante tener muy claro la diferencia cuando hablamos de un texto literario y no literario? Porque para poder entender los medios de comunicación de masa, tenemos que ya tener eso bien claro, bien identificado. ¿Ya? ¿Ustedes han hablado de las tipologías textuales? ¿Han escuchado alguna vez hablar de esa palabra? No. ¿Las tipologías textuales? ¿De qué creen ustedes que se trata las tipologías textuales? ¿Qué serán? ¿Alguien? ¿A qué se referirán? Recuerden que la idea es que ustedes son las que tienen, y eso Se te fue el audio. empezar a aclarar. Para empezar a aclarar los conceptos, yo necesito saber qué es lo que ustedes manejan, ¿ya? ¿O qué sentido le dan a ese concepto? Tipologías textuales. Ya, la María Fernanda dice que no lo ha escuchado, la Dani dice que no sabe, la Berito también, Vicente también, Javier tampoco sabe, ¿Pero y qué la creen Berito dice, ustedes? ¿Qué creen? Por último, por las palabras, saquen una idea. Si esa es la idea, es jugar con las palabras. ¿qué se les ocurre? ¿Qué Recuerden, imaginan, chicos? recuerden que es súper importante y ayer en matemática se los iba a plantear. Cuando nosotros los profesores preguntamos qué creen ustedes que significa tal o cual palabra, en lo que ustedes, las habilidades que ustedes desarrollan es la inferencia, ¿ya? Uno saca el vocabulario por contexto, ¿ya? Por lo que no hace sentido la palabra. No podemos dar una definición completa porque no la tenemos, pero sí inferir el significado, ¿ya? Eso es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente y así vamos a ir aumentando nuestro propio vocabulario, ¿ya? Dicen si puedes repetir la palabra. Se las voy a... Tipologías Aquí, textuales. se las voy a... Tipología Aquí. textuales. ¿Qué creen ustedes que significa? Por las palabras, saquemos La un conocimiento. Bianca dice tipo de lecturas. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicas, chicos? ¿Qué se les ocurre? Lo que, sin vergüenza, sin nada, piensen, casi la mayoría de los compañeros dijeron que no sabían. Estamos creando algo, estamos averiguando, estamos... Saquémoslo por las palabras y ahí sacamos un concepto. ¿Qué dijiste, Fer? Mira, Que juega con la psicología como un trabalenguas, pero por escrito, dice el Fernando. ya, Diferentes formas de escribir algún texto, dice el Benja. muy bien, Benja. A la Sofi dice que se le hace como que le suena algo de clasificar algo, tal vez. Muy bien, Sofi. ¿Qué vamos a Eh, clasificar? la Berito dice acá diferentes tipos de textos. Exacto, muy bien. Entonces, Organizar textos, dice el Samuel. exacto, muy bien. ¿Ven? ¿Ven que sacaron el concepto? Mire, hablaron de tipos, hablaron de clasificación, hablaron de organización. Y todo eso incluye en las tipologías textuales. ¿Cómo clasificamos los textos? Y los clasificamos de acuerdo a la función que cumplen, a cómo llega al receptor, y eso son las tipologías textuales, ¿ya? ¿Qué tipo de textos ustedes conocen? Ya. Aquí, bueno, entre eso, la Bianca decía es como diversidad de tipo de lectura o algo así. La Sofi dice acá, por ejemplo, literarios
o no literarios. Muy bien. La primera clasificación que encontramos son los textos literarios y los no literarios. Nosotros hemos siempre trabajado muy profundamente los textos literarios. Pero, ¿qué son los textos no literarios? Si ya conocen los literarios, ¿cuáles creen ustedes O que son? recordemos, ¿cuáles son los textos literarios? Empecemos desde ahí. ¿Cuáles son los textos literarios? Cuentos. Los cuentos, muy bien. ¿Qué otro texto literario conoce? Aquí dicen, los no literarios, Nicole, ¿te referías? Porque dice acá los que sirven para informar. Ya. ¿Cuáles son los que sirven para informar? La María Fernanda creo que dice a los literarios que no informan. Los literarios, dice acá el Fernando Zúñiga, los cuentos, las fábulas. Muy bien, Fernando. Cristóbal dice acá leyendas, la Verita dice mitos. Muy bien. ¿Cuáles informan? Dicen acá. El Fernando dice las noticias, el Samuel dice el diario. Muy bien. Y esos Los no son literarios son los que nos informan. exactamente. Los textos no literarios son los que cumplen la función de informar. Muy bien. Entonces, en base a lo que dijo Benjamín, ¿cuál es el propósito de los textos no literarios? Informar. Informar, ¿cierto? ¿En qué se diferencian entonces principalmente los textos literarios y el no literario? ¿Cuál es su mayor diferencia entonces? Ya la Sofi dice que uno informa ¿Ya? y el otro, viene en proceso la respuesta, tienen diferentes comunicados, dice la Uno te divierte y el otro te informa. Exacto. ¿Y cómo se llama cuando algo me entretiene y otro me informa? Nosotros lo estuvimos trabajando en la primera unidad, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando el reportaje? Estuvimos hablando de los propósitos comunicativos. Había propósito de informar, de advertir, de persuadir, de entretener, ¿cierto? Entonces, la mayor diferencia entre un texto literario y no literario es el propósito comunicativo, ¿ya? Y luego la estructura que tiene. Entonces, decimos que los textos literarios se consideran así porque son aquellos textos en los cuales se utilizan recursos lingüísticos, ¿ya? Como los eufemismos, como las retóricas, ¿cierto? La metáfora, las figuras literarias. Cuando usamos recursos literarios, estamos trabajando textos literarios, ¿ya? Donde el autor puede expresar su emotividad, su subjetividad, ¿cierto? Cuando el autor es subjetivo, expresa sus emociones, lo que piensa, lo que cree, ¿cierto? Y lo hace a través de recursos literarios, estamos frente a tipologías textuales donde se narra, donde se dialoga y cuyo propósito comunicativo es entretener al receptor o al lector. Como los cuentos, el libro de la selva, por ejemplo. Y los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado. Cumplen la función referencial, ¿ya? Se dedican al referente. Y son textos que no expresan emotividad, solo entregan información, son objetivos, reales, ¿ya? No podemos en un texto informativo incluir la emocionalidad ni los recursos lingüísticos. Por ejemplo, en una receta. Con mucho volumen. Con mucho volumen. Con mucho volumen. Connie, Con mucho volumen.
Después de esa breve pausa, Parece vamos, que era el alarma. vamos a establecer la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Ya, vamos a hacer de acuerdo a estos criterios, al lenguaje que se utiliza, al propósito comunicativo que tienen, a la postura del autor y el mundo que describe. En el primer término, respecto al lenguaje, en los textos literarios, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza? Recuerden que estuvimos trabajando los connotativos y denotativos. El connotativo es el lenguaje figurado y el denotativo es el lenguaje real, objetivo. ¿Qué tipo de lenguaje se usa en los textos literarios? Aquí nos van diciendo Laberito, figurado. ¿Ya? El Fernando también. La Sofía dice connotativo. Laberito dice figurado. El Samuel figurado. El Fernando figurado. Veamos. Exacto, utiliza el lenguaje connotativo. Y por lo tanto, ¿qué tipo de lenguaje utiliza los textos no literarios? Denotativo, dice la Sofía. Muy bien, el lenguaje denotativo, un lenguaje real, objetivo, literal, que no necesita interpretación. Recuerde que en el connotativo le sugiere al receptor, al lector, que interprete. En cambio, el denotativo es real, objetivo, literal, no requiere interpretación. ¿Cuál es el propósito comunicativo en los textos literarios? Principalmente. Entretener, dice el Fernando. Ya, Fernando, muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con Fernando? Entretener al lector, dice la Sofi, el Samuel, la Berito, la Bianca opina lo mismo. Muy bien. Principalmente su propósito comunicativo es entretener. También tenemos propósitos comunicativos como expresar sentimiento, representar, pero principalmente es entretener. Y en los textos no literarios, ¿cuál es el propósito comunicativo que predomina? Informar, dice acá la Muy Vero. Informar al lector sobre algún tema real, dice la Sofi. Informar, dice el Fernando. Nicole dice informar y comunicar. exacto. Informar, dice el Samuel, la Berito también. Informar, comunicar, exponer, argumentar. Todos esos son los propósitos comunicativos de los textos no literarios. Frente a la postura en los textos literarios, ¿qué postura se plantea el autor? ¿Una postura objetiva o subjetiva? El Fernando dice aquí subjetiva, la Dani dice objetiva. A ver, ahí hay dos posturas. La que plantea Daniela y Fernando. ¿Quién está de acuerdo con Fernando y quién está de acuerdo con Daniela? Yo digo que la postura objetiva porque da una posición que toma razonamiento, por así decirlo. ¿En los textos literarios o en los no literarios? En los no literarios, entonces en los literarios sería subjetiva. Ya, ahí sí, mi amor. ¿Quién fue la Dani? Sí, fui. Ah, la Dani. Aquí la Connie nos dice subjetiva, dice...
subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué será subjetiva en los textos literarios? Connie, tú que también pusiste subjetiva, ¿por qué crees que será subjetiva? Aquí el Fernando nos puso, porque no informa. ¿Ya? El autor. Dice la Sofía acá, subjetiva porque habla sobre los pensamientos de la persona. Ya, muy bien, de los pensamientos. La De Dani la- acá y Fernando dice porque no llega a mandar el mensaje completamente. La Dani dice subjetiva porque da sentimiento de por medio. Exacto, porque expresa el mundo interior del autor, sus creencias, su pensamiento, sus sentimientos, ¿cierto? Su visión del mundo, sus creencias. Por eso es una postura subjetiva que habla desde el mundo interior del autor. En cambio, los textos no literarios, ¿cuál es la postura que tiene el autor? Objetiva, dice acá la Sofi, la Vero, Samuel, la Dani, la Connie. Objetiva. ¿Por qué es objetiva? ¿O por qué tendría que ser objetiva? Porque da razonamientos como dije antes, dice la Dani. Muy bien. Porque habla sobre hechos reales, dice la Sofi. Exacto. Y El Samuel puede... dice porque se basa en los hechos. Exacto, muy bien. Es la palabra correcta. Porque se basa en hechos. Muy bien. Y en base a los hechos, nosotros podemos generar opinión. Pero tenemos que tener una información real, objetiva, veraz. Eso es lo que se pretende. Ahora, ¿se logra efectivamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que la información que se da es completamente objetiva? Fernando dice más o menos. ¿Por qué más o menos, Fernando? La Vero dice no sé. La Dani dice no siempre. No siempre. ¿Por qué Aquí yo diría creen? porque las noticias, ejemplo, sería algo objetivo, Exacto. pero algunas noticias a veces mienten. Entonces, Exacto. Muy bien. ¿Por qué crees tú que sucede eso? ¿Por qué se tergiversa esa objetividad? yo creo que es porque, ejemplo, depende. Es que hay canales de noticias que son, los dueños son políticos y quieren dejar bien al político y por eso normalmente se basa en temas políticos. ¿Sabes, Daniela? Que muy bien tu análisis. Y ese análisis es lo que vamos a empezar a generar con los medios de comunicación. Por eso era tan importante que ustedes primero tuvieran bien asentadas las ideas de los textos literarios y no literarios, porque en base a eso nosotros vamos a empezar a cuestionar los medios de comunicación de masa. ¿Ya? Aquí el Fernando, para complementar la respuesta que daba la Dani y dar a conocer también lo que dicen, dice que no dan toda la información a veces o la información es errónea, dice el Fernando. Exacto. La Sofi dice no totalmente, porque solo la persona que fue víctima o estuvo en ese momento sabe lo que pasó. En cambio hay personas que cambian la información para hacer lo que dijo la Dani y ahí concuerda con Dani. Muy bien, chiquillos, eso va a ser la base que nosotros vamos a tener para nuestras próximas clases. No se les olvide lo que acaban de mencionar, porque va a ser parte de nuestra argumentación, nuestro análisis. Ojo, que nosotros dijimos que los textos literarios utilizaban un lenguaje denotativo, objetivo, literal, real. Eso debería darse. Sin embargo, los medios de comunicación de masa no siempre utilizan este lenguaje denotativo. Lo hacen aparentemente. ¿Por qué? Vamos a verlo en las próximas clases. Utilizan una semántica distinta, ¿ya? Disfrazada, donde en teoría no está mostrando una información real, un lenguaje real, objetivo, literal, ¿cierto? Pero lleva
un mensaje subliminal, ¿ya? Solamente con la utilización de los términos. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande, en la semántica, la diferencia entre caer y empujar, ¿ya? ¿Saben lo Entonces, que es semántica, chicos? eso lo vamos a ir No analizando. sé, porque se me viene a la mente el tema del carabinero y el niño de 16 años. Exactamente. Así es. Si ustedes se dan cuenta y analicen bien, porque lo vamos a trabajar en las próximas clases, la diferencia cuando yo doy una noticia, qué palabras utilizo, ¿ya? Entonces, como la mayoría de los lectores o la mayoría de los receptores no nos vamos a preocupar de establecer la diferencia de un concepto y otro, entra en nuestro cerebrito tal o cual información, pero esa información muchas veces está manipulada, ya por los medios de comunicación. Y eso es lo que decía la Dani, en base a los intereses, a la línea editorial que cada medio de comunicación tiene, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Ese es entre paréntesis. Ya. El mundo nos presenta los textos literarios. Ficticio. Ya, muy bien, es un mundo ficticio. ¿Y el mundo que nos presenta los textos no literarios? Real. Mundo real. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Entonces, establecemos las diferencias. El lenguaje, en los textos literarios connotativo, figurado, ¿cierto? Y en los textos no literarios es denotativo, real, objetivo. Principalmente el propósito comunicativo de los textos literarios es entretener, es expresar emociones, sentimientos, ¿cierto? Y los textos literarios principalmente es informar. La postura del autor frente a los textos literarios es completamente subjetiva, habla de su mundo interior. En cambio, los textos no literarios tienen que ser necesariamente objetiva, porque presenta hechos, ¿ya? En el mundo que nos presenta los textos literarios es completamente ficticio, aunque expresen cosas reales, ¿cierto? Pero lo hace a través de fantasía, de hechos ficticios. Y los textos no literarios, el mundo es completamente real. Dicho y hecho esto, nos vamos a conocer los textos, la clasificación de los textos literarios y los no literarios. Dentro de los textos literarios, ¿qué tipo de géneros conocemos? Chicas, chicos. Ya, aquí dice la Sofi, los cuentos. Exacto, los cuentos son subgéneros de qué tipo, de qué género. ¿Género narrativo, lírico o dramático? Aquí nos van diciendo Narrativo. Narrativos. Tenemos entonces la primera clasificación. Los textos literarios tenemos el género narrativo. Dentro del género narrativo tenemos subgéneros, que lo acaba de mencionar la compañera, los cuentos. La Dani y Samuel dicen acá fábulas. La fábula, muy bien. ¿Y otro subgénero? Leyenda, dice la Nicole. Mitos y leyendas, muy bien. Mitos, dice la Sofi, que también está. Leyendas. ¿Cuál más, chicos, chicas? Tenemos los cuentos, las fábulas, los mitos y las leyendas. Y otro subgénero importante. Porque acá, ya, aquí la Sofi dice las novelas, nos dicen el poema que habían dicho anteriormente. Las novelas de los géneros narrativos. Tenemos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas. Tenemos las epopeyas también, cantares de gesta. Y la que terminamos de ver recientemente son los géneros líricos. El género lírico, perdón. ¿Qué tipo de género encontramos en el género lírico? Lo trabajamos en la unidad pasada. Anteriormente, cuando estábamos
los narrativos habían dado algunos subgéneros que ahora son, corresponden. La Dani, la Nicole nos habían mencionado anteriormente los poemas. El poema Muy bien, eso corresponde al género lírico, sí, no narrativo, ¿ya? y la poesía ¿Qué me popular, gusta? ¿podría ser? ¿Ya? Los poemas están dentro, la poesía popular está dentro de los poemas, ¿cierto? Y tenemos las odas, ¿ya? Las odas, los sonetos. Y por Ahí último, está, la Bianca justo lo había dicho, bien Bianca. tenemos el género dramático. ¿Qué encontramos los géneros dramáticos? El Anteriormente Bianca nos había dicho teatro, el teatro, las obras de teatro, ¿cierto? Las obras dramáticas. ¿Qué diferencia hay entre una obra dramática y la obra de teatro? Esa unidad no la alcanzamos a ver, chiquillos. Pero ¿a quién se acuerda? La diferencia entre... teleseries, dice acá el Fernando, ¿Ya? las novelas, dice la Bianca, la comedia, dice La la Sofi. comedia, muy bien, la comedia. Tenemos la comedia, el drama y lo trágico, ¿cierto? Esos son los subgéneros. Aquí dan ejemplos, Betty la Fea, La Rosa de Guadalupe, Betty la dice. Fea, me encanta la Betty la Fea, yo encuentro que es una de las mejores novelas que se ha inventado, Betty la Fea. Yo la vi completa el año pasado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué creen ustedes que Betty la Fea, y es lo que vamos a trabajar también el próximo miércoles, la Betty la Fea tiene una connotación muy especial? ¿Por qué creen ustedes? El Javi dice que la leyó, no tenía idea de eso, Javi, está escrita. ¿Por qué Betty la Fea tiene una connotación especial? Significa algo que es... Porque fue subestimada por los demás y la trataron mal por ser fea y todas esas cuestiones. Y después era linda. Exacto. ¿Qué juegan ahí entonces? Lo que vamos a trabajar el próximo miércoles, que Por son eso los... me puse frenillo para hacer la Betty la Fea. Exacto, los estereotipos, hijos, los estereotipos que lo vamos a ver el próximo miércoles. Ya, dentro de los textos no literarios tenemos los textos informativos. Dentro de los textos informativos, ¿qué tipo de textos encontramos? La noticia, Muy bien, biografía. noticias, bien, biografías, cartas, muy bien, afiches. Informativos, ojo con eso, la receta, nos dicen acá. No, la receta Es pertenece a los instructivos. Ahí vienen. Aquí vienen las recetas. Recuerden que los informativos, como el nombre nos dice, chicos, nos informa. Nos informan. Y los instructivos, ¿qué nos hacen? ¿Qué hacen los instructivos? Porque acá dieron, ¿qué nos dijo el Samuel? Y la Dani nos dijeron recetas. Recetas. Nos da instrucciones, bien, Dani. Exacto, instrucciones. Y que tenemos que seguir paso a paso. Si nosotros saltamos un paso, no funciona, ¿cierto? Porque no podemos revolver sin antes haber echado los ingredientes, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, los textos instructivos nos permiten desarrollar secuencias lógicas, ¿ya? Y eso le sirve mucho en matemáticas, por ejemplo. Ayer la tía Violeta lo que estaba usando indirectamente son textos instructivos. Les dio paso a paso lo que tenían que hacer, ¿ya? Por eso recuerdan que yo les decía que era muy importante que comprendieran lo que tenían que hacer. Y los textos instructivos Manual. tienen que seguir los pasos, porque de otra manera se van a perder. Manuales también nos había nombrado aquí la Dani. Excelente. Y por último tenemos los normativos. ¿Qué serán los textos normativos? ¿Qué creen, chicas y chicos? Reglamentos, nos dice la Nicole. Reglamentos, leyes. La Constitución política, ¿a qué tipo de texto pertenece? La Bianca nos dice los que nos dan las normas, bien.
Sería Normativo, instructivo. dice la Dani. Perdón, no escuché a la Dani. Normativo, dice la Dani. Pues Normativo. también. Exacto, porque establece los deberes y derechos de los ciudadanos. Aunque a veces se ven más los deberes que los derechos. Vamos, Suele pasar. suele pasar, entre paréntesis. Ya, ahora chiquillos vamos a jugar. Vamos a jugar al dominó. ¿Han jugado al dominó? Sí. Ya. Bien. Ahora vamos a jugar al dominó. La tía Vinca le va a ir diciendo, designando quién va a jugar, el primero que va a jugar y después va nombrando al que va a continuar el juego. ¿Ya? Ya. Ya. Empezamos. La noticia, ¿qué tipo de texto es? Digo 2 al tiro, ¿cierto? Sí. Ya. Va primero la Helen ¿Ya? y luego va la Sophie. Ya. La noticia, ¿qué tipo de texto es? Helen. Tienen que estar atentos, chicos. La noticia, ¿qué tipo de texto es, Helen? Literario, que no me acuerdo, tía. Noticia, mi amor, la noticia. Lo vimos recién. Recién explicamos todos los tipos de texto, Helen. No literario. Ya, a ver, Chicos, veamos. tienen que... Quiero que al tiro, antes que sigamos el desarrollo del juego, Leti, Ya. algo muy claro. Si le preguntamos a una persona, tienen que esperar que esa persona responda y después la otra, ¿ya? Ya. La receta. La Sofía había respondido no literario, así que vamos a ir con otra persona. Ya. La Sofía fue quien respondió no literario en el chat. Ah, ya, perfecto. Por eso yo quiero que, porque lo saben, porque así me es más fácil anotarlo, chicos. Exactamente. Ya, entonces ahora va primero, ojo, vamos con el Samuel primero y después le sigue el César. Ya. La receta. Samuel, ¿qué tipo de texto es? ¿No literario o literario? No literario, dice acá el Samuel. Muy bien, Samuel. César, la fábula. Literario. Muy bien. El Vamos afiche. ahora. Vamos ahora con la Dani primero y después el Dylan. Ya, Dani. El afiche. Literario. No literario, no literario. Muy bien. El poema Dylan. Dylan, ¿el poema es un texto literario o no literario? Literario, dice acá el Dylan. Muy bien, Dylan. La carta. Vamos ahora con el Vicente Martínez primero y después el Jaco. Ya. Vicente, la carta, ¿es un texto literario o no literario? Vicente. Chicos, vamos a dárselo un tiempito para responder y después siguen, porque es solo una palabra. Vicente a las 1. Vicente a las 2. Vicente a las 3. ¿Sigue el Jaco entonces, que era el que venía? Ya, Jaco. ¿La carta es un texto literario o no literario? Vamos rápido porque hay más juegos. Jaco a las 1.
Jaco a las 2. Jaco a las 3. Va entonces el Fernando Zúñiga y después la Agustina. Ya, Fernando, ¿la carta es un texto literario o no literario? Literario, nos dice acá el Fernando. A ver. No. Es Lo un vimos texto recién. ¿Qué hace no la carta? literario. La carta es un texto no literario, informativo. Recuerden que informa. Lo vimos recién, chicos. Ya, hijos, acá tenemos que identificar los tipos de texto, literario y no literario. El poema es un texto literario. ¿Quién viene? ¿Agustina? La Agus venía. Agus. ¿El poema es un texto literario o no literario? Literario. Muy bien. La Vamos, carta, el Cristóbal. Cristóbal, ¿la carta es un texto literario o no literario? Lo que vamos a ver. No literario, dice el Cristóbal. Muy bien, Cristóbal. Vamos con la Connie. Connie, ¿el cuento es un texto literario o no literario? Literario, dice. Y por último, ¿la noticia es un texto literario o no literario? Vamos con la Berito. No literario. Muy bien. Ya, ¿quién viene? Vamos con... Ah, sigue la misma dinámica. Vamos con la Bianca. Bianca, las leyes y decretos, reglamentos, ¿qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Dicen, no literario. Muy bien. Las Oda, en este caso Oda a la abeja, de Pablo Neruda, ¿es un texto literario o no literario? Elsa Santander. Sí, profesora. Las Odas, ¿texto literario o no literario? Literario. Muy bien, Benja. Vamos con la Dafne. Dafne, ¿las obras de teatro son textos literarios o no literarios? Dafne. Dafne a las 1. Dafne a las 2. Dafne a las 3. Vamos con la Dani. Literario. Ya. Y ahora nos quedan los dos textos no literarios, que son los afiches publicitarios y los artículos informativos. ¿Ya? Y vamos a jugar ahora el Memorice. Ahora cualquiera, tía. Nombre Vamos con la Vero. ¿Ya? Tienes que decir 2 letras, Berito. Rapidito. La B. La B, La B. B. B de banco, sí. Y la P. No. La Verito. Vamos con el Javier Ochoa. Javier, 2 letras. La B, ¿Ya? ¿La B o la D? la D Ah, la D. y la B. Muy bien, Javier. ¿Alguien más?
Vamos con María Fernanda. María Fernanda, 2 letras. No, parece que no está, es que ya estaba con problemas de internet. No, no está. Vamos con la Nicole. Ya, Nico, 2 letras. P y C. P y C. P y C. Muy bien, a la primera. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos con la Sofi. Ya, Sofi, rapidito. 2 letras. La G de gato. Y la O. No. Vamos con el Vicente Martínez. A ver si nos responde ahora Vicente. Vicente, 2 letras. Rapidito, hijos. Queda la 1. Vicente a las 2. A y M dice. ¿Por qué no me repite delante Vicente? A y M. M. No. ¿N o M? M. Ah, ya, no. Vamos con el Jaco. Tienen que ir acordándose dónde están los elementos. Chicos, nos quedan 5 minutos, así que apuremos. Ya, sigue con otro nada más, Vinca. Cuando contestó de nuevo. Vamos con el Dylan. Ya, Dylan. La ¿Ah? Y J creo que dijo, si no me equivoco. No. Ya. Vamos Vamos. con la Dafne. Rapidito, Vinca, con los que quieran participar ahora. Ah, había dicho K y J el Dylan. Perdón, hijo. K y J. Oh, no, tampoco. Vamos con la Connie Moreno. Ya, Connie, rapidito, hija. Chicos, les voy a ir diciendo yo porque no hagan eso, porque ya no veo lo que están escribiendo en el chat. Yo les voy a ir diciendo rápido, pero no lo hagan. G y M. G y M. Muy bien. Ya, vamos rápido. La Connie. Vamos con la Dani. A y O. Ah, y O, muy bien. Vamos con el Fernando Zúñiga. Nos quedan pocos pares. F y K, dice el Fernando Zúñiga. F y K. Muy bien. Vamos con la Vero. Q y E, dice la Verito. U y E, no. Vamos con la Nicole. Q y J. Q y J, muy bien. Bien, Nicole. Vamos con el César. Ñ y L. Ya, la N. escribe la Sofía en el chat. No. Tienen que estar atentos, chiquillos. Eso necesiten la memoria, chiquillos. Eso es una habilidad que nos ayuda mucho en comprensión lectora, la memoria, la atención. La idea es que ustedes estén atentos porque ya 2 compañeros que han salido han respondido lo que los compañeros, Fernando, yo voy a ir diciendo, lo que los compañeros responden en el chat. Ya, Dylan quiere. Ya, Dylan, vamos rápido, hijo.
N y E, dice el Dylan. N y E. No. Vamos con la Agustina. Intentémoslo de nuevo. Y después la Dafne. H y E. H y E, dice la Agus. Verga. Es que no presté atención. Vamos, Dafne. N y L, dice la Dafne. Bien. Pero tienes que aprender a respetar turnos, chicos. Esa es una habilidad. Respetar turnos. Vamos, vamos. H y Ñ. H y Ñ. Sí, chicos, son muy irrespetuosos con los turnos. No. Vamos con el Javier Ochoa. E y Ñ. E y Ñ. Muy bien. Y nos queda la última pareja que es H y. Muy bien, chiquillos. Recuerden, el Memorice es un trabajo que se hace para desarrollar la habilidad de la memoria, ¿ya? Y de memoria, la atención nos ayudan a tener mejor comprensión lectora. ¿Ya, La idea hijos? es que cuando jugamos eso, chicos, estén atentos y vayan viendo, no digan al azar, sino que hagan el ejercicio que les dice la profesora, retener la información que vemos para después irla asociando. ¿Qué han aprendido en esta clase? ¿Qué fue lo más difícil comprender? ¿Qué fue lo más fácil? Chicas y chicos, pueden responder todos. Chicas, chicos, ahora hablen pues. ¿Qué diferencia? La Sofi dice que reforzó los tipos de textos. Exacto, reforzar, muy bien la palabra que usaste, Sofi, es reforzar, porque eso ustedes ya lo sabían, solo que no se acordaban probablemente, pero ya lo sabían, era reforzar las tipologías textuales de los textos literarios, no literarios. Muy bien, ¿qué diferencias principalmente podemos destacar entre un texto literario y uno no literario? Aquí iba también a complementar con que justo la Dani había dicho, había dado su opinión y dijo la tipología en los textos. Exacto, muy bien. ¿Qué diferencia ahí pueden destacar, chicos, entonces entre los textos literarios y no literarios? En síntesis, es decir, lo esencial. Lo esencial. ¿Qué es lo más característico? ¿Qué diferencia es más característica entre un texto literario y no literario? Estuvimos viéndolo en un cuadradito. Lo dijeron anteriormente y ocuparon dos términos para referirse al uno y al otro. Exacto. A ver, aquí dicen el mundo, la postura, ¿ya? Exacto, muy bien. El mundo, la postura del autor. ¿Qué más? Nos faltan dos elementos importantes. Los propósitos eran los mismos. El propósito comunicativo, muy bien. ¿Y qué nos falta? ¿Qué más? Algo importante. Vamos, los compañeros, compañeras, ¿qué sucede? Los demás. Algo súper importante es el uso del... ¿Se acuerdan? Ya, Javi, es que dentro de los literarios y no literarios, esa es la diferencia que estamos haciendo. Y entre esos textos literarios y no literarios, dijimos que había diferencias de mundo, de la postura, está el propósito comunicativo. ¿Cierto? Y el lenguaje, hijos, ¿ya? Lenguaje connotativo para los textos literarios y lenguaje denotativo, objetivo, real en los textos no literarios. Propósito comunicativo, principalmente los textos literarios, entretener, expresar. En cambio, en propósito comunicativo, en los textos no literarios, es informar, ¿ya? Argumentar también, exponer. El mundo es un mundo ficticio en los textos literarios y es un mundo real en los textos no literarios. La postura del autor en un texto literario es siempre subjetiva
y la postura del autor en un texto no literario es objetiva. Hijos, muy bien, estuvieron súper participativos hoy día. Recuerden que la próxima clase vamos a empezar de lleno con los medios de comunicación de masa, así que traten de leer un poquito para que tengan bien claro qué son los medios de comunicación de masa. ¿Ya? Porque vamos a cuestionar todos los medios de comunicación de masa. Así que traigan bien, infórmense para que podamos establecer buenos argumentos. La Sofía Leti, si le puedes enviar por favor el PowerPoint por correo. Sí. Al tiro les mando a Bianca y a Sofía entonces el PPT para que se lo... En el chat la Sofía su... Y aprovechan y me lo reenvían a mí, ¿no es cierto? Sí. Sí, por supuesto. Ya. La Sofía puso su mail ahí. Entonces, a cada uno. Besitos, hijos. Los quiero muchísimo. Nos vemos La mañana. Sofía puso su mail en el chat. Me lo mandas. Ya. Cuídense. Bien, lean sobre los textos, los medios de comunicación de masa, investiguen. Nos vemos. Chau. Besitos. Chao.